Veo la cara de otros que están felices y muchos con cara de que ha sido un duro día. Pero qué bueno que Cristo hace todo nuevo. Por eso hoy es un día maravilloso. De hecho, hoy vamos a hablar de una de las cosas más poderosas que hay en todo el universo. ¿Usted sabe qué cosa es? La palabra. Pero la palabra de Dios. Como dijo el apóstol, que por la fe creemos que por la palabra de Dios fueron constituidos los mundos. El universo. Imagínese usted tener un poder tan grande como es el poder de Dios, que con solo decir sucede. Qué poderoso es nuestro Dios. Alguien dijo en cierta ocasión, hablando acerca de la palabra, hace muchos años, a ver si, ojalá que no se me confundan las letras. Decía que la Biblia es la voz del mismo Dios soberano. Es la carta del arcano y la espada de Jesús. Vivo espejo de la cruz, manantial de vida y ciencia, libro mundial de influencias. Es su origen celestial y de Dios sublime encanto. Habla de risas y llantos, de gozo y tristeza. Dios en ella nos expresa su poder, su santidad. Ruth nos habla del amor en dulces y bellas canciones y nos causa admiración de Daniel sus profecías. Y si llora Jeremías, ríe el sabio Salomón. ¿Quién es con quien tan bella lengua habla tanto del Mesías y tiene su profecía procedencia angélica? Es el profeta evangélico, el visionario Isaías. Y ese anciano venerable que conduce a Israel a la tierra donde la miel es rica y saludable. Decidme, Biblia, quién es y dónde su nombre se esconde. Y el Pentateuco responde, es el victorioso Moisés. 3 epístolas tenemos que San Pablo nos dejó, que cada vez que las leemos nos llena el corazón con deseo de vivir vida nueva y así ir a la célica mansión. Oh, qué libro tan perfecto. Oh, qué libro tan hermoso. Cúmplelo y serás perfecto. Léelo y serás dichoso. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, bendito Dios y Padre amado. Tú fuiste que inspiraste a tu siervo a decir que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Por eso, mi Dios, suplicamos que ahora al abrir tu palabra pueda hacer la transformación necesaria en nuestras vidas. Que tu palabra, oh Dios, pueda hacer que cada uno de nosotros tenga un poquito más de fe en ti, un poquito más de confianza, un poquito más, oh Dios, de entrega, porque solo en ti hay salvación y vida eterna. Suplicamos, Señor, también que tu Santo Espíritu pueda iluminar nuestras mentes y que lo que vamos a leer y vamos a estudiar podamos internalizarlo en nuestros corazones. Porque te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tuvimos una lectura bíblica bastante interesante. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ciertamente, se dice que Dios dijo y fue hecho. No sé cómo, pero en la eternidad, Dios dijo que iba a crear, ¿verdad?, el universo. Y que en el universo iba a poner diferentes estrellas, las cuales iban a servir para que fueran como lumbrera en cada uno de los mundos que, ¿verdad?, le tocaría, estarían alrededor de ella. Y es lo que yo entiendo que hizo también cuando creó esta galaxia, puso muchas estrellas y hasta donde tengo entendido, hasta donde he leído, hasta donde he escuchado y hasta donde he podido ver, por la palabra de Dios fueron hechos. Imagínese el poder que tiene la palabra de Dios. Imagínese el poder que hay en el Señor, que con tan solo decir que se produzca, ¿verdad?, que haya un puntito allá en el universo, el cual íbamos a llamar tierra. Y la tierra existió. Y la tierra dice que estaba, ¿verdad?, todo revuelto allí. Y el Señor dice que se haga una expansión entre las aguas. Así que si es una expansión entre las aguas, es que de alguna forma Dios hizo que haya una burbuja en medio, ¿verdad?, de aquella hermosa bolita que había hecho.
De manera que después dice que entonces, que al dividirse, que se descubra lo seco. No lo sabíamos, pero allí había tierra. En medio de todo aquel, que me imagino será algo más parecido a un lodazar, apareció la tierra. Y con su palabra dice, ¿verdad?, que de la tierra salga hierba, y que de la tierra salgan árboles frutales, y que de la tierra salgan los animales, y que de la tierra, ¿verdad?, salgan los insectos. Que del agua entonces comiencen a brotar y a burbujear los peces, que del agua entonces también comiencen a salir las aves. Aquello debe haber sido un espectáculo. Y yo me imagino a los ángeles, ¿verdad?, viendo que Dios decía y ocurría. Y Dios decía que en este lago, ¿verdad?, que hayan peces grandes, lo que llamamos monstruos. Así que ahí aparecían los monstruos marinos. Y lo más curioso, por lo menos para mí, es que de repente se sentía, ¿verdad?, como si se meneara la tierra, y lo que hacía era que venía subiendo un rinoceronte. Y del otro lado se movía la tierra también y venía subiendo un elefante, una jirafa del otro lado. Dios decía y existía. Lo interesante a todo esto es que después que crea todo eso, no lo hace por su palabra, sino que se toma un tiempo especial, donde ahora viene y toma tierra, le echa lodo y entonces forma a un ser humano. ¿Por qué no lo hizo también por su palabra? ¿O era que se le había acabado el poder a Dios? Porque la Biblia me dice, ¿verdad?, que Dios creó al hombre y que cuando lo iba a crear dijo hagamos al hombre. No dice que exista el hombre, que nazca el hombre, que salga el hombre de la tierra. Pudo haberlo dicho como lo dijo con los animales, pero no, tomó su tiempo. Y la palabra de Dios es viva, y más que eso, entonces el Señor, después que crea al hombre, dice que sopla en él aliento de vida. ¿Qué significa esto? Le dio la potestad al hombre de que pudiera hablar también. Le dio la potestad al hombre de que pudiera tener un raciocinio, así como Dios podía razonar, que pudiera elegir entre el bien y el mal, que pudiera decidir servir a Dios, que pudiera decidir amar a sus semejantes, que pudiera decidir amar a los animales, que pudiera decidir. Así que no lo hace igual que los animales, sino que lo hace en una forma especial. ¿Cuál fue la diferencia entre uno y otro? El soplo de vida. Nosotros querramos o no, cada vez que nosotros soplamos, sale parte de nosotros. Porque en el aire que sale de nosotros salen pequeñas partículas, ¿verdad?, que de líquido. Así que yo creo que cuando Dios sopla en nosotros, hace algo muy especial. Porque Dios le dice a Adán, a ti te he dado, ¿verdad?, le dio la potestad de que él subyugara, de que él gobernara, de que él rigiera, de que él administrara lo que era la tierra y lo que había en la tierra. Por la palabra de Adán, los animales podían estar tranquilos. La palabra que Dios le dio a Adán, ahora le da la autoridad para él pedirle, ordenarle al león que se quedara sentado al lado de él, y el león se quedaba allí. Hoy día podemos dominar a nuestros animales. Mire, hay personas que son expertos adiestrando perritos. Y adiestran los perros para que sean guía de ciegos, para que sean de compañía. Algunas personas, ¿verdad?, que ya tienen edad avanzada, y otros que lo tienen en la casa porque aman a los animales y les gusta tener a sus animales dentro de la casa. Y usted le habla, ¿y ellos qué cosa? Obedecen. Y si nosotros, finitos, pequeños mortales, podemos hacer eso con un animal que hasta cierto punto no razona, lo podemos llevar a que razone, a que obedezca, ¿cuánto más el poder de Dios puede hacerlo? Por eso dice que la palabra de Dios no es la palabra de otra persona, sino es la de Dios, porque solo Dios puede crear, el hombre puede transformar. El hombre puede, ¿verdad?, de lo que ya está hecho, de la materia que ya existe, puede hacer otra cosa.
Pero solamente Dios puede hacer de donde no hay. Porque la tierra no existía. Y Dios dijo que exista, ¡puf!, y apareció. Yo creo en la palabra de Dios. Y yo creo que cuando Dios nos prometió que estaría con nosotros siempre, Él siempre lo ha cumplido. En Puerto Rico, cuando yo estaba estudiando, yo estudiaba en un pueblo donde está la Universidad Adventista. El pueblo se llama Mayagüez, que queda, ¿verdad?, en el oeste. Y yendo más hacia el centro de en la costa, ¿verdad? Yo estaba dando unas conferencias. Y yo recuerdo que ya era como el martes o el miércoles. Y ese día, cuando yo salgo de las conferencias, en el camino, ¿verdad?, iba a dejar a unos hermanos que yo recogía y llevaba hasta la iglesia. Entonces, había un trayecto de como unos 2 o 3 kilómetros donde no vivía nadie, aparentemente no vivía nadie por allí. Y yo recuerdo que ese día, cuando salimos de la iglesia, que yo llevo a las personas a la casa, el carro como que me hizo, ¿verdad?, como un jueguito raro. Así que revisé, no vi nada y seguí. Un poco más adelante, en una curva, el carro y se cayó. Digo, adiós, ¿qué habrá pasado aquí? Me estaciono así en la orilla, y cuando miro, los tornillos que agarran el tambor, o sea, donde está la goma, yo no sé cómo le dicen acá, el ring. Sí, el aro, pero el tornillo, allá le dicen espárrago. Ese mismo muchacho entonces. De los 4 que tenía, se habían roto 3. Lo interesante es que yo me rasco la cabeza y digo, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que les temen y los defiende. Pero miro para todas partes y está todo oscuro porque no había casa, no había nadie por allí. Yo dije, desde aquí hasta Mayagüez, que en carro eran como casi 1 hora, ir hasta allá caminando, yo dije, yo creo que voy a amanecer aquí mejor. Y de repente yo veo que al frente, o sea, al costado así, se abre una puerta, se enciende una luz y se abre una puerta. Y sale un señor, y nunca voy a olvidar el rostro de aquel señor. Tenía aproximadamente unos 70 años. Y me pregunta, me dice, ¿qué pasó? Y yo le dije, no, es que venía aquí, se me rompieron estos espárragos. ¿Y de dónde tú vienes? Y yo le dije, no, estoy dando una conferencia en la iglesia adventista de acá. El pueblo se llama Peñuela. Ya iba llegando a otro pueblo que se llama Guayanilla. Y él me dice, y cuando mira me dice, yo creo que tengo unos cuantos de esto acá. Y entra al garaje, sacó 2, me ayudó a sacar todo el asunto del tambor, montamos los tornillos, le di las gracias al hombre y me fui. Al otro día, en Mayagüez venden es como si fuera una masa de pan y dentro le echan como un tipo de mermelada. Allá le dicen brazo gitano. Y a la gente, aquí también. Qué bueno. Y a la gente le gusta mucho eso. Así que yo le compro uno al Señor y vengo más temprano que de costumbre para regalárselo. El asunto es que paso y no encuentro la casa. Vuelvo y paso y no encuentro la casa. Y cuando vuelvo a pasar, encontré en la curva los 3 espárragos que estaban así en el piso. Y cuando miro, todo era un monte lo que había. Y yo digo, aquí está pasando algo raro. Pero la palabra de Dios dice que el Señor está al lado de sus hijos. Que el Señor envía a sus ángeles para que socorran a sus hijos. Así que cuando yo vi eso, yo no dudé que Dios había enviado a su ángel. Lo interesante es que cuando estoy en la iglesia y lo estoy diciendo, alguien de la congregación me dice, hermano, yo no sé cómo fue que usted encontró esa casa ahí, porque esa casa, esa propiedad es de mi familia y ahí no se ha construido casa en más de 100 años. Dios envió a su ángel, porque Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces no es cuando yo quiera, es cuando Él entienda que es necesario manifestar su gloria en nosotros.
Por eso la palabra es viva, porque siempre está activa. Siempre te va a proteger. Solo en la eternidad nos vamos a dar cuenta, podemos entender y podremos ver de cuántas cosas nos han librado los ángeles, porque Dios prometió y su palabra dice que sus ángeles acampan alrededor de aquellos que le temen. La palabra es viva. Por eso no importa cómo sea que usted lo perciba, después que entienda que Dios cumple su palabra, va a haber grandes maravillas. Por eso en el principio, por su palabra Dios creó los cielos y la tierra. Fue por su palabra. De donde no había, Dios sacó. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, en nosotros se puede cumplir lo que Jesús dijo, ¿verdad? En la palabra está escrito donde dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Porque todos los libros informan, pero solo la Biblia transforma. No hay otro libro, no hay otra palabra, no hay otro relato, no hay otra historia que pueda transformar su vida como lo hace la Biblia. Sí, hay historias, hay libros que pueden ayudarlo a usted a modelar ciertos aspectos de su vida, que pueden ayudarlo a disciplinar cierta parte, ¿verdad?, de su carácter, pero la transformación solo viene a través de la palabra de Dios. Por eso es viva y es eficaz. Y me encanta lo que dice Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cómo lo hace? Por medio de su palabra. Por eso es que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, en nosotros ocurre la transformación que Dios va haciendo día tras día. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, dice Salmos capítulo 33, versículo 6. Y el 9 dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Qué puedo decirte de la palabra de Dios? ¿Qué puedo decirte acerca de su poder transformador? Para mí es ilógico, algo que se cuenta en muchos libros, que se ha representado muchas veces en dramatización de películas, documentales y todo eso. ¿Cómo es que una persona cree tanto en lo que Dios ha dicho, que incluso en medio de la muerte alaba el nombre de Dios, porque la palabra dice que Dios está contigo todo el tiempo? Hágame el favor y explíquemelo como si yo tuviera 3 años. ¿Cómo es, como dice la historia, que, ¿verdad?, los cristianos morían quemados y morían cantando? ¿Alguno de los que está aquí alguna vez se ha quemado? Levánteme la mano. ¿Cuántas de las mujeres que están aquí alguna vez están friendo algo y le cayó aceite caliente? Y me imagino yo que dijeron, aleluya. ¿Cierto? En el caso de alguna, mejor no lo repita. Los hombres aquí que cocinan, levante la mano los hombres que cocinan. Ok, son menos hombres que mujeres los que cocinan, ¿cierto? Así que son más los que se han quemado de los hombres que las mujeres. ¿Cómo es que una persona está allí, ¿verdad? Encienden la leña y comienza a quemarse y de repente comenzaban a cantar un himno. Yo quiero imaginarme esto y que Dios, ¿verdad?, santifique mi imaginación. Gran gozo hay en mi alma hoy, y quemándose. ¿Cómo puede tener gran gozo quemándose?
¿Sabe por qué había gran gozo en su corazón? Porque la palabra de Dios vivía en ellos. ¿Cómo es que el mundo se está desmoronando a tu alrededor? ¿Cómo es que el enemigo está acabando con tu familia? Y la palabra de Dios que habita en ti te hace permanecer en calma, como si nada estuviera ocurriendo. No es que no te importa la desgracia familiar, es que tú confías en un Dios grande y poderoso, que su palabra está viva en ti y te hace permanecer en calma. ¿Cómo era que Jesús podía dormir en la barca cuando se estaba hundiendo? Porque la palabra es viva y estaba en él, porque él es la palabra. ¿Cómo es que cuando todo se te está desmoronando, que el mundo parece que te está cayendo encima, tú puedes estar tranquilo y puedes incluso dormir tranquilo? Porque el Señor dijo que su palabra es viva, pero que también es eficaz. Juan dice que en Cristo estaba la vida, en el Verbo, ¿verdad? Y la vida era la luz de los hombres. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso lo hizo ¿por qué? Por medio de su palabra. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y el Hijo dice que vive en nosotros. Y si Él vive en nosotros, también tenemos vida eterna. Pero en Cristo Jesús. ¿Qué necesitas tú que el Señor transforme en tu vida? ¿Tu carácter? ¿Tu confianza? ¿La fe en Él? ¿La dependencia de Él? ¿Qué necesita que Dios transforme en ti? Porque su palabra dice que al que cree, todo le es posible. Pero el que cree en qué, porque también el apóstol dice que aún los demonios creen y tiemblan. Pero el que cree en qué. Por eso dice 1 Pedro capítulo 1 versículo 23. Siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que una vez nosotros dejamos que la palabra de Dios esté en nosotros, entonces nacemos de nuevo, incorruptible para la gloria de Dios. Pero la palabra necesita estar en nosotros. Dios necesita crear en nosotros no solamente un corazón, sino también un espíritu nuevo. Renovarnos por completo, hacerlo todo nuevo para que entonces podamos ser verdaderamente hijos de Él. La palabra es eficaz. Por eso me encanta cuando dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Sabe por qué? De hecho, las espadas de dos filos no se usaban mucho en la antigüedad. Porque las personas, ¿verdad? Recuerden que la espada se usaba más en la guerra. No necesariamente para tenerla por ahí. De hecho, hoy día, cuando usted va a comprar un cuchillo, tiene un solo filo. Cuando va a comprar un machete, una mocha, ¿verdad? El instrumento para cortar, lo que tiene es un filo. ¿Por qué no tiene dos filos? ¿Verdad? Porque hay que utilizarlo con mucha más destreza. Por eso había que entrenar. Sin embargo, la palabra de Dios es viva y es eficaz y necesitamos entrenar para no cortarnos con ella. Porque resulta y viene al caso que la palabra es viva y que lo que yo hago con ella, ella también puede hacer conmigo. Y que como yo la aplico a otro, también se me va a aplicar a mí. Por eso tiene dos filos, porque si yo digo que soy cristiano, debo comportarme como cristiano. Entonces un cristiano se supone que no hable mal de nadie, porque cuando yo hablo mal de alguien, la espada, la palabra, también me va a acusar a mí. Y va a decir, ¿por qué juzgas al otro cuando tú estás haciendo lo mismo?
La palabra de Dios es viva y me va a recordar. ¿Usted cree que es la conciencia? Es la palabra de Dios que le dice a usted cuando hay algo que está ahí puesto y usted no debe tomarlo porque eso no es suyo. La palabra de Dios que es viva en usted le dice, no lo tome porque eso no es suyo. Algunos le llaman la conciencia y otros dicen, algo me dijo. Es viva y si usted deja que viva en usted, también le va a decir, no doble a la derecha porque a la derecha viene un vehículo y puede atropellarlo. Es viva y eficaz porque también le va a decir, necesita permanecer siendo fiel a tu compañero o a tu compañera. Es viva y eficaz porque lo va a guiar constantemente para que usted viva haciendo la voluntad de Dios. Es viva y eficaz porque es la que va a formar en usted el carácter de Cristo Jesús. Por medio de su palabra podemos llegar a ser santos. Y me encanta porque el Señor, nuestro Dios, la puso en nosotros y por eso el apóstol dice que somos vasijas de barro, ¿verdad? Que almacenamos un tesoro tan grande que tuvo el poder de crear el universo. Mire si somos privilegiados. En algo tan frágil, en algo que es tan fácilmente rompible, tan fácilmente corruptible, Dios tiene la confianza de depositar algo tan grande y tan poderoso. Por medio de la palabra, una persona puede ser destruido en cuestión de segundos. Se dice algo de alguien que en un segundo puede destruir su reputación, incluso su cordura. Pero con una palabra, el Señor puede restaurarte por completo. Yo me imagino que más de uno de los que están aquí y de los que nos están también viendo, ha tenido que pasar por esos momentos tan delicados que alguien dijo algo y las consecuencias de eso, sea cierto o no, las consecuencias del que hayan dicho eso ha sido catastrófica. Pero Dios te puede levantar. El Señor con su palabra te levanta. No tema, dice el Señor, porque yo ya vencí. El Señor dice que Él anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. ¿Sabe qué es lo que quiere hacer el Señor en tu vida? Quiere restaurarte. Quiere devolverte a aquel estado de inocencia y felicidad. Quiere devolverte a aquel estado en que tú podías estar seguro y segura. Quiere devolverte a aquel estado donde tú podías salir con confianza y podías creer en ti mismo. Y podías creer en ti misma. Y podías confiar en que Dios estaba contigo. Quiere devolverte al estado en que tú podías decir que ahora eres libre o libre porque ahora tú tienes en tu corazón a Cristo Jesús. Quiere hacerte volver allá. Isaías capítulo 55 versículos 10 y 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve a mí, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que yo la envié. Así como cae del cielo la lluvia, ¿verdad? Y no podemos pararla, sino que cae en el cielo, rega el cielo y por la lluvia entonces pueden germinar la semilla. La palabra de Dios cuando cae en nosotros también puede germinar la semilla de la fe. Germina en nosotros la semilla de creer otra vez en Dios, de estar confiado en Él, de querer que Él haga en nosotros una nueva persona, de querer que Él lo cambie todo en nosotros. Tiene que germinar, por eso Él dice que su palabra
palabra no vuelve a él vacía, porque nadie que se encuentra con Cristo Jesús vuelve a ser el mismo. Nadie que se haya encontrado con él, nadie que haya escuchado de él, nadie que haya tenido su palabra en él vuelve a ser la misma. Nunca ha ocurrido. Porque te acercas o totalmente te aleja, pero su palabra no vuelve a él vacía. Así como riega la tierra la lluvia, así su palabra cuando viene a nosotros también es un bálsamo, porque en medio del caliente, ¿verdad? De todo lo que estamos viviendo día tras día, porque en medio de la suciedad que tiene todo el mundo en cuanto al pecado, porque en medio de la persecución que tenemos, la palabra de Dios hace en nosotros, ¿verdad?, como si fuera un campamento en el cual podemos refugiarnos y estar seguros para gloria y honra suya. Dios dice que es más cortante que toda espada. Mira lo que le dice Pablo a los hermanos de Éfeso en Efesios capítulo 6, versículo 17. Dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Hay una expresión que utiliza el profeta Isaías en el capítulo 27, versículo 1. Mira cómo él dice: en aquel día castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. ¿Cuál es la espada grande y dura que tiene el Señor? Su palabra. ¿Por qué mata? ¿Qué es el dragón? ¿A qué se está refiriendo aquí cuando habla acerca del Leviatán? Ustedes han leído, ¿verdad?, en el libro de Job, cuando describe el Leviatán. Era pudiéramos decir hoy que era como un monstruo mitológico. Aquello, si tú pones a ver los dientes, dice que su fila de dientes están entrelazados y lo que parece es a los dientes de un tiburón. Pero que cuando habla acerca de su escama, parece como si fuera el cocodrilo, donde dice que aunque intente con flecha, aunque intente con lanceta, no puede, porque no lo puede traspasar. Que sale humo de sus narices como el humo de un horno, que hace hervir el mar porque vivía dentro del mar. ¿Qué rayo era el Leviatán? Dejaba marcadas sus patas cuando caminaba. ¿Recuerdan ustedes la ocasión en la que venían los discípulos, ¿verdad? Y de repente Jesús viene caminando sobre el agua de noche y vieron a Jesús, vieron aquello blancuzco que iba por allá. La creencia era que el Leviatán, cuando caminaba, dejaba como si fuera una forma de escarcha detrás de él, como si fuera una nube blanca. Y cuando ellos ven la gloria de Dios que está envolviendo a Jesús al caminar sobre el agua, ¿qué es lo que dicen? Piensan que es el Leviatán y gritan que es un fantasma, porque creían que el Leviatán vivía en el fondo del mar. Por lo cual nosotros podemos pensar que el enemigo se disfraza como seres humanos, que se disfraza como personas y entonces viene a atacarnos. No sabemos dónde está, porque es un ser espiritual. Pero la palabra de Dios, su espada, puede encontrarlo donde quiera que él esté. Por eso es que cuando ven a Jesús y ellos gritan que es un fantasma, Jesús, ¿qué le dice? Tengan ánimo, no se desesperen, soy yo. Pero dice que el Señor va a matar al Leviatán que vive ¿dónde? En el mar. El Leviatán que nos asusta, la muerte que nos asusta, muere por la palabra de Dios, porque cuando el Señor venga y diga: despertad lo que dormís en el polvo de la tierra, ¿qué ocurrirá? Nos va a despertar. Tiene más fuerza que las enfermedades, porque aunque esté enfermo, si el Señor declara sanidad sobre ti, tiene sanidad. Tiene más fuerza que los problemas matrimoniales, porque cuando el Señor dice que en ti va a haber paz, pone paz en ti y se resuelven los problemas. Su palabra es viva y eficaz, es más cortante que cualquier espada de dos filos, porque penetra hasta el alma. Aquellas cosas de las que estás amarrado, la espada de Dios va a cortar esos lazos y te va a libertar. Conocí a un hombre, ya descansa en el Señor, por la gracia de Dios lo vi diciendo: pastor, hoy soy libre.
hacía 60 años había cometido un error. Ya había pagado por ese error, pero se seguía autoflagelando, seguía castigándose, porque él decía que tenía la oportunidad de poder, ¿verdad?, evitar aquello. Sin embargo, no lo había hecho, no había podido quitarse de su mente aquello. Y un día, visitándolo, le digo, hermano, solo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted es un hombre feliz? Y me dijo, no, pastor. Eso es algo que no me deja vivir. Y yo le dije, la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos. ¿Usted quiere ser libertado? Y me dijo, sí, pero no sé cómo. Y yo le dije, tienes que perdonarte a ti mismo. Y le dije, figúrate que el Señor te lleve a morar con los santos y que esté toda la eternidad culpándote por un error que ya todo el mundo te perdonó, pero tú mismo no te has podido perdonar. ¿Crees que vas a ser feliz donde todo el mundo es feliz y contento, donde el corazón de todos se está rebosando de alegría, donde nadie, ¿verdad?, ya tiene ninguna culpa que le persiga y tú vas a seguir flagelándote por toda la eternidad? ¿Tú crees que Dios te va a llevar con ese sentimiento? Me dijo, no, pastor. Yo le dije, entonces debes perdonarte a ti mismo. El perdón, el Señor lo inventó para que cuando nosotros perdonemos, seamos nosotros sanados. Porque hay personas que tú no quieres perdonar, pero la persona sigue con su vida. Y te ve y se acuerda que algo pasó, pero él sabe que ya Dios lo perdonó. Y vive feliz. Y tú cada vez que lo ves, se te pone la boca agria porque el hígado se te está reventando. La palabra de Dios nos enseña que en Él hay perdón y vida eterna. Por eso, hermanos, necesitamos creer que lo que la palabra dice es la verdad. Hay entre ustedes algunos que quieren decirle al Señor, Señor, desata todo aquello que me está amarrando por dentro y no me deja ser totalmente feliz. Si usted es de eso, póngase de pie y ore conmigo. Padre eterno, en tus manos estamos, Señor. Tu palabra, creemos que tu palabra es viva y eficaz. Y hemos confiado en ella, oh Dios. Porque Cristo Jesús, cuando estuvo con nosotros, dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por eso creemos que tú puedes librarnos de toda ligadura que el enemigo haya puesto en nosotros. Cuídanos, Señor, guíanos siempre, porque te lo pedimos y te lo rogamos, creyéndolo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.